¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esta es la fregada de los números. Una fregada de los números donde ahora sí nos vamos a meter a un berenjenal. El mercado internacional del petróleo. Un mercado que me resulta particularmente interesante, pero que es muy complejo. Complejo por cuestiones técnicas, complejo por cuestiones comerciales, complejo por la cantidad de intereses geopolíticos que confluyen ahí y complejo desde luego por la misma naturaleza del hidrocarburo. Un hidrocarburo, un combustible que es caprichoso. Hay zonas del planeta donde hay mucho y es fácil de sacar, hay otras donde hay y es muy complicado poder explotar y hay otras donde de plano no hay. Además es un mercado atípico. Es de los pocos mercados donde de manera abierta hay una organización de productores que explícitamente tratan de ponerse de acuerdo para influir en el precio. Es decir, tienen un comportamiento totalmente contrario a lo que sea la naturaleza del mercado, que es el caso de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde están encabezados y el jugador más importante es Arabia Saudita, que es el segundo productor más importante por volumen a nivel mundial. Desde luego hay otros productores que están ahí de manera independiente sin pertenecer a la OPEP. El más importante son los Estados Unidos. Los Estados Unidos que históricamente han sido un jugador importante, que tienen las reservas estratégicas más importantes del mundo y que a raíz de la revolución de las rutitas, es decir, de esta revolución tecnológica que mediante la inyección de agua permite romper piedras donde estaba capturado el petróleo y hacer explotables comercialmente yacimientos que en otra época hubiera resultado inconcebible, han logrado convertirse en el principal productor de petróleo hoy en día. ¿Quiénes son los grandes jugadores? Desde luego Estados Unidos, como les comentaba, después sigue Saudi Arabia, Rusia, Canadá, Irak, China, Emiratos Árabes Unidos y por ahí después aparece el primer país latinoamericano, que no es México. El país latinoamericano que más petróleo produce es Brasil y por ahí del lugar número 11-12 es México, con una producción que, para ponérselas en contexto, anda por ahí del 10% de lo que es la producción norteamericana. El mercado es muy complejo y no me va a dar tiempo de tocar todos los temas. Además, estoy seguro que va a ser un tema al cual vamos a estar regresando una y otra vez. Así que, si me lo permiten, me gustaría concentrarme en algunas características propias de México que son importantes para entender lo que pasó este fin de semana. Como les decía, lo primero es entender el tamaño de México. México tiene una producción que se basa en una mezcla mexicana de petróleo que se basa en tres tipos de petróleo: el Maya, el Istmo y el Olmeca, que no son los petróleos más caros en el mercado. Digamos que los marcadores principales que tenemos en la región es el WTI de Texas, y por ahí también el Brent, que es el que se ocupa en Europa, que son petróleos mucho más fáciles de explotar, y por lo tanto se cotizan mejor en el mercado que la mezcla mexicana. Este dato es muy importante porque además a México le resulta particularmente caro la producción de petróleo. A nosotros nos sale más o menos por ahí de 13-14 dólares producir en promedio un barril de petróleo. Este dato es importante porque en marzo y abril de este año el precio cayó por debajo de los, andaba más o menos por ahí de los 10 dólares. Es decir, Pemex estaba en promedio perdiendo con cada barril de petróleo que comercializaba. Por eso era tan importante que hubiera un acuerdo internacional para tratar de elevar el precio del petróleo y que México, junto con otros países, pudiera ser competitivo. Ahora, ya hablamos del tema de la participación respecto al resto de los países. Pero otra característica muy importante de México es que poco a poco nuestra producción ha caído. Ha caído a niveles de que, por ejemplo, en 2015 producíamos algo así como 2.500 miles de barriles diarios. Y para 2019 andábamos por ahí de los 1.919, es decir, prácticamente el 20% de la producción se redujo o lo fuimos perdiendo en los últimos 5 años, lo cual tiene que ver, pues más que otra cosa, con el agotamiento natural de los pozos. Y otro tema también que es importante para tomar en cuenta es el caso de las reservas probadas. Hay reservas probadas y hay reservas probables. Por decirlo a grosso modo, las probadas tienen un 90% de chance de poderse comercializar en el mercado. Las probables andan por ahí del 50-60, entonces realmente el número que cuenta es el de las probadas. Y ahí, en el caso de México, pasamos de tener más de 30.000 millones de barriles de reservas probadas por ahí del año 2000, a andar actualmente por ahí de los 8 millones. Es decir, a menos que podamos acceder a tecnologías como hicieron los Estados Unidos que permitan sacarle petróleo a las piedras, la vida de México como uno de los principales productores internacionales va de bajada, va de salida, y en ese sentido es tan importante poder empezar a trabajar en lo que va a ser el futuro de México,
que son los temas de los energéticos renovables, es decir, el gran potencial que tenemos como país en eólico, fotovoltaico y geotérmico. Pero de eso platicaremos más adelante porque esta es la Fregada de los Números y yo soy Michel Chaín. Muchas gracias.